Vamos a continuar en este segundo video, que es parte de la referencia para utilizar sockets e hilos. Como recordaremos, ya habíamos revisado el servidor TokTok, el cliente TokTok y el protocolo TokTok, que en conjunto estos tres archivos nos permitían conexiones pues uno a uno, utilizando el enfoque tradicional de sockets, donde yo recibo una conexión, ¿sí? Creo un socket para transmitir, entonces tengo como servidor dos sockets, uno que me va a permitir aceptar conexiones y otro que me va a servir para escribir y leer, ¿no? Y que una vez que ya tengo todo el enfoque abierto, pues bueno, de lo que estamos hablando es que tenemos un servidor que tiene un cliente, que tiene, perdón, un cliente socket y que tiene a su vez una clase de protocolo que le procesa los mensajes y que se comunica a través de los mecanismos establecidos en clases de Java, que en este caso les llamamos variables intermedias o buffers, y que también tenemos escritores y lectores en el socket para comunicarnos con el cliente. Entonces, de manera muy simple, vamos a platicar qué hacemos cuando ya queremos recibir múltiples conexiones. Pues hacemos exactamente lo mismo. En cuanto a declarar también otra vez un server socket, voy a tener una variable que me permite saber si estamos escuchando, ¿sí? Pero la gran diferencia, si ustedes ven, es comparándolo con el servidor inicial, que son 62 líneas, ¿sí? Si yo veo el servidor que acepta múltiples conexiones, nada más tiene 23. Entonces casi se redujo prácticamente a la mitad. Pero viendo toda esta primera parte, prácticamente es exactamente lo mismo que servidor TokTok, que es esta parte que está aquí. Pero hay algo muy importante. Yo necesito tener un ciclo infinito, es decir, porque el servidor nunca debe determinar su ejecución. Lo que voy a hacer es crear hilos. Es decir, cada que yo reciba una conexión, creo un nuevo socket, ¿sí? De tal manera que ahí hay una copia idéntica del programa, ¿sí? Y ahí va a continuar su ejecución como tantas peticiones yo reciba. Aquí puse un comentario. Lo que voy a hacer en la siguiente línea, en esta, es crear un objeto del servidor múltiple de hilos, pero su ejecución no se hace aquí en el main, aquí no se va a hacer, sino se hace una copia idéntica de este código, un hilo nuevo, ¿sí? Y procede a estarse ejecutando. De hecho, si lo vemos aquí, dice, vas a crear un nuevo servidor TokTok de múltiples hilos, ¿sí? Y lo que vas a hacer ahí, o lo que le vas a enviar a este servidor TokTok de múltiples hilos, ¿qué es? Es un socket donde recibes la conexión y le dices, ejecútate, inicia, arranca. Aquí es donde nosotros le decimos, arranca su nuevo socket. Gráficamente lo que les quiero decir que va a ocurrir es esto. Aquí tengo la comunicación cliente-servidor de uno a muchos usando hilos. Cuando recibo la petición de conexión, aquí, soy el servidor TokTok múltiple, aquí tengo la conexión, pero lo que ocurre es que cuando recibo la conexión se lo paso a cliente socket hilo, que es servidor TokTok múltiples hilo 1. Si recibo otra conexión, ¿qué va a ocurrir? Creo un nuevo hilo, que es una copia idéntica de este, pero ahora ya me va a atender a través de otro socket. Y así sucesivamente, conforme yo reciba conexiones, voy a estar creando nuevos hilos. Entonces, vamos a ver qué tiene este código de servidor TokTok múltiples hilos. Me voy aquí, lo que veo es que primero declara un socket para transmitir, tiene un constructor que recibe un socket, ¿sí? Como tal, la variable socket enviada es un socket, es de tipo socket, es el que recibe, el que enviamos aquí, ¿verdad? Aquí le estoy enviando un socket. Esto es muy importante que yo tenga claro, que ya no estoy recibiendo objetos tradicionales como cadenas, como flotantes, como matrices, no, estoy recibiendo completamente una conexión. Ahorita gráficamente se los mostraré, pero tengan en cuenta eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta instrucción de super, ¿sí? Lo que hace es ejecutar el constructor de la clase thread,
¿Cómo es que lo sabe? Porque la palabra clave super manda llamar al constructor de esta clase, pero como esta clase hereda de thread, lo que hace es mandar llamar al constructor de thread. Con esto, lo que estoy haciendo con este super, estoy inicializando todo mi hilo, estoy adquiriendo todo el código y los valores que ya definió la gente de Java para lo que va a ser un hilo, con esta única instrucción. Por esa razón, cuando yo pongo aquí, ahora lo que vamos a hacer es que esta variable socket que yo tengo aquí, le vas a asignar el socket que has recibido. Es decir, aquí yo lo mandé llamar servidor toc toc múltiples hilos y le paso como parámetro todo el socket. Aquí es donde él dice, ok, lo recibo y aquí se lo asigno a mi variable propia de socket. Gráficamente, ¿qué estoy diciendo? Lo siguiente, que esto es súper importante. Hereda de thread es una clase ya hecha en Java que hace una copia idéntica del código en ejecución y deja otro más en ejecución. O sea, recibe sockets completos. Lo que estamos diciendo es que estos sockets que se están creando con hilos, si yo le hago un zoom, como aquí trato de hacerlo, le hago un zoom, ¿qué hay adentro? Todo, completito. Los apuntadores, los lectores, los escritores, si tengo entrada de teclado también desde ahí lo voy a hacer. Cada uno de estos es en sí mismo una copia del servidor TokTok con todas sus propiedades. Esto es súper importante que yo lo comprenda, que conforme se van creando estos hilos, aquí adentro hay todo esto, ¿sí? Y por esa razón, ya lo que sigue ahora es nada más ejecutar el método run. El método run se ejecuta inmediatamente después de que yo pongo esta instrucción aquí de start. O sea, le estoy enviando el socket, pero a su vez se lo estoy enviando en ejecución. Haga de cuenta que es como si le enviara un motor de carro, pero se lo envío encendido, ¿sí? Y entonces él lo que hace, ok, ya está encendido, entonces abro mi escritor, abro mi lector, como ya sabemos, pongo mis apuntadores línea de entrada y línea de salida, tal como está aquí, mis lectores de línea de entrada, línea de salida, y lo que sigue ahora, pues es crear mi protocolo TokTok, perdón, lo que estoy viendo en el lado del servidor es obviamente esta parte de cuando ya tengo esto de aquí, ¿sí? Esto en específico. Esto es lo que estoy creando, ¿sí? En específico. Por esa razón aquí viene línea de entrada, línea de salida, protocolo TokTok, bla, bla, bla. Y imprimo lo que voy, pues obviamente, leyendo a través del protocolo. Después viene mi famoso ciclo while, donde yo empiezo a leer o a ver si me han escrito algo. Lo escribo en línea de salida, se lo mando al protocolo, que es PTT. Y obviamente también paso a escribirlo en mi escritor, que en este caso se llama out. Nuevamente pregunto si es adiós. Si es así, pues termina la ejecución. Y si no, continúo dentro del ciclo while mientras haya mensajes. Entonces, si ustedes ven, es muy simple utilizar los hilos. Lo único que hago es prácticamente utilizar nada más esta instrucción de decirle, oye, quiero que el método accept de server socket, ¿sí? Server socket, ¿quién es? Es de la clase server socket, o sea, ya existe. Este método ya está definido, yo no tengo que escribir nada. Y le pongo el punto start. Realmente mi chamba viene acá de este lado. Porque primero tengo que decir, ok, cuando tú lo recibes, ese socket, ¿qué le tienes que hacer? Pues primero mando llamar al constructor para que sepa que es un hilo. Y después este socket se lo asigno a mi variable socket que voy a tener aquí. Es muy importante que este socket sea de tipo de la clase socket, válgase la expresión, que no sea un server socket, ¿sí? Y posteriormente, ya sin que yo haga nada, el run va a proceder a ejecutarse. Y si ven, pues aquí tenemos todo lo que ya revisamos en el primer video y que no es otra cosa más que empezar la ejecución. Y con esto yo ya puedo recibir múltiples conexiones a través de mi código.